Bienvenido a Antena Noticias, les saludo con mucho gusto. Hoy viernes 17 de abril de este 2026, arrancando ya el fin de semana con mucha información. Comenzamos. Al momento. Ahora el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aprobó una reforma que permite cadena perpetua desde los 12 años, lo que ha generado críticas de organismos de derechos humanos que piden se revise a profundidad esta medida para priorizar otros aspectos como la rehabilitación y la reintegración. El alto comisionado de la ONU, Volker Turk, visitará México la próxima semana. Esto para evaluar la crisis de desapariciones en el país que supera ya los 133,000 casos. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, informó la suspensión del registro de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia Fundamentalista Mexicana La Luz del Mundo, mientras avanzan las investigaciones. Actualmente, Naasón García cumple una condena de 16 años y 8 meses en el estado de California por el delito de abuso sexual infantil. Petróleos Mexicanos Pemex informó que el incidente, un fuerte incendio en la refinería de Tula Hidalgo, está bajo control, sin riesgo ni daños y con operaciones normales. Orgullo mexicano. La fotógrafa Citlali Fabián, originaria de Oaxaca, fue nombrada fotógrafa del año en la Sony World Photography Awards 2026 por su serie sobre identidad y cultura. Muchas felicidades. El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el desnivel en el Saucito sigue en tiempo pese a estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señalando que el proyecto no se retrasará. 4 sujetos fueron detenidos en Soledad de Graciano Sánchez por intentar vender a la fuerza una camioneta con reporte de robo. La unidad fue asegurada. 2 vehículos chocaron en Salvador Nava Martínez a la altura de la Universidad Cuauhtémoc, sin dejar lesionados, solo daños materiales. Un incendio consumió una palma en la lateral de la carretera Matehuala, generando riesgo por cables cercanos. Se reporta que no había autoridades en el lugar. Un taxista cayó en el desnivel de la zona de transferencia detrás del Museo del Ferrocarril aquí en la capital potosina. Tras equivocarse de subida, el incidente solo dejó daños materiales. Con apoyo de corporaciones de seguridad, la Secretaría de Seguridad activó el operativo Estadio Seguro para el partido Atlético de San Luis contra Pumas, a celebrarse hoy en el Estadio Lastras. Se espera la asistencia de más de 20,000 asistentes, por lo que se reforzarán las acciones preventivas y de vigilancia. Un trailero se quedó dormido al volante y la madrugada de este viernes provocó un accidente en Libramiento Oriente, al perder el control de la unidad cerca de la caseta de cobro, salirse del camino e impactarse contra un cerro. Pese a lo aparatoso del choque, el chofer afortunadamente solo presentó golpes leves. Una joven de 17 años murió ahogada en una poza con remolino en el río Tampaón, en Ciudad Valles, luego de caer accidentalmente junto a otra mujer embarazada que fue rescatada con vida. Ambas habían sido arrastradas a una zona profunda mientras convivían con su familia. Si usted fue víctima de estos delincuentes, puede acercarse a las autoridades. Y es que fíjese que la Fiscalía General de San Luis Potosí detuvo a 5 personas por presunto fraude en la venta de autos en la capital, quienes operaban mediante redes sociales, cobraban enganches y no entregaban los vehículos. Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Tras amenaza de paro, ya el secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, José Guadalupe Torres Sánchez, informó que el sindicato Carlos Leone y General Motors en San Luis Potosí alcanzaron un acuerdo de aumento salarial del 10%, con lo que se evitó la huelga prevista para este 17 de abril, manteniendo la estabilidad laboral en una de las más importantes transnacionales instaladas en territorio potosino. Colectivos de búsqueda denunciaron una crisis forense tras el hallazgo ahora de más de 1,000 restos óseos en las lagunas de La Habana, en Tláhuac, en los límites de Chalco, en la Ciudad de México, localizados entre el 7 y el 16 de abril. Señalaron que el sitio es un escenario de dolor
y exigieron a las autoridades ampliar las jornadas, destinar más recursos, reforzar los trabajos periciales, garantizar la seguridad y asegurar la identificación digna y justicia para las víctimas. La segunda es que no es una plataforma donde ocurrió el incidente fue un oleoducto de 36 pulgadas. Ahí fue donde se detectó la fuga en ese. Efectivamente está en una zona de plataformas, que es el activo Apkatum-Polchuk, en la que hay 3 yacimientos en 3 zonas distintas. Entonces por ahí pasan una serie de ductos. Es muy plagada de ductos de la zona, pues se tardaron en encontrarlo, pero fue ese oleoducto de 36. Y luego Tras denuncias de ambientalistas y pescadores y luego de más de 2 meses de negarlo, ayer jueves por la tarde en conferencia de prensa, el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, reveló y admitió que el derrame en el Golfo de México sí fue causado por una fuga en un oleoducto de Apkatum-Polchuk que fue ocultada por personal, lo que derivó en la separación de 3 funcionarios, al subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, al coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos y también al líder de Derrames y Residuos. Ya se abrió una investigación ante la Fiscalía General de la República por irregularidades en el manejo y reporte del incidente. Queremos que traigan a las personas que siempre se negaron, como es la señora administradora. Ella siempre dijo que mi sobrina no entró, que no había nada en la casa y desaparecieron a los vigilantes. Una víctima más de la violencia de género, una vida se extinguió a manos del crimen. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga como feminicidio el caso de Edith Guadalupe Valdés, joven de 21 años hallada sin vida en un inmueble en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, tras ser reportada como desaparecida. Familiares acusaron retrasos en la atención y realizaron bloqueos para exigir su localización, mientras las autoridades continúan las indagatorias sin detenidos. Un ataque armado en un palenque clandestino en Corregidora, Querétaro, dejó al menos 5 personas muertas y varios lesionados. Esto luego de que una riña por apuestas derivara en una balacera. Los agresores huyeron y autoridades desplegaron un operativo sin que hasta ahora haya detenidos. Sigue el conflicto en Medio Oriente con sus altas y bajas. Ahora, este viernes Irán anunció la reapertura total del Estrecho de Hormuz para buques comerciales mientras se mantenga el alto al fuego con Estados Unidos e Israel, tras semanas de bombardeos y tensión en la región. La medida, es clave al tratarse de una ruta por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial y provocó una baja en los precios, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el bloqueo a embarcaciones iraníes continuará hasta alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán en medio de negociaciones internacionales. La política migratoria de Estados Unidos enfrenta un nuevo movimiento interino. Le cuento que el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, dejará su cargo el 31 de mayo. Esto tras una gestión marcada por redadas y deportaciones masivas bajo el gobierno de Donald Trump. Su salida, confirmada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ocurre en medio de críticas y abre incertidumbre sobre el rumbo justamente de la política migratoria en la Unión Americana. Ya se encuentra en la madre patria. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viajó ayer por la noche en un vuelo comercial con destino a España para participar en la 4ª cumbre en defensa de la democracia en Barcelona, en lo que representa su primera visita oficial en casi 8 años, donde sostendrá reuniones con líderes internacionales y abordará temas de diálogo, cooperación y paz mundial en el marco del reencuentro. La presidenta de México comentó que además de la reunión bilateral con Pedro Sánchez, buscará encuentros con Lula da Silva de Brasil, Yamandu Orsi de Uruguay y con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Para
cuidado. Vecinos de la colonia Los Fresnos, aquí en San Luis Potosí, alertaron sobre un sujeto captado por cámaras de vigilancia abriendo vehículos durante la noche en Paseo de las Magnolias, donde se han registrado robos y daños en varias unidades. Solicitaron mayor presencia de autoridades y apoyo para identificar a esta rata de dos patas. Metidota de pata. Durante una sesión del Congreso de la Ciudad de México, la diputada panista Olivia Garza, vicepresidenta de la mesa directiva, muy campante y sin respeto a la tribuna legislativa, respondió que cree una llamada telefónica en plena sesión. Galardonadas y galardonados a través de la comisión. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar. Sí. El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo relativo a la entrega de la medalla al mérito en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Perfecto para quien ama la adrenalina y no tanto para los claustrofóbicos. Le cuento que China vuelve a sorprender al mundo. De nuevo, el gigante asiático se posiciona a la vanguardia del turismo experiencial, con una infraestructura única, una escalera mecánica diseñada para transportar a los visitantes directamente al corazón de un gigantesco oceanario. Oiga, esto de verdad no puede creerse. Un grupo de bañistas sorprendió en la playa del Camainero, en el Rosario, Sinaloa, al llevar un ataúd hasta la orilla del mar. Sin embargo, lejos de tratarse de un hecho fúnebre, el peculiar objeto fue utilizado como una improvisada hielera gigante para mantener frías sus bebidas. Vaya creatividad e imaginación hielera de ultratumba. Adiós a las moneditas. Sucedió en Chile. Se volvió viral un video en donde un limpiaparabrisas lleva consigo una terminal bancaria para que ya no le digan más la frase a la vuelta. Muy actualizado el hombre. Dame mi propina. Talento que sorprende en las calles de la Ciudad de México. Tonatiuh Zamarrón ha llamado la atención por su habilidad para tocar varios instrumentos al mismo tiempo, combinando ritmo y coordinación de forma única. Su estilo y destreza no solo cautivan a quienes lo ven en vivo en la capital del país, también ya ha ganado popularidad en redes sociales. ¡Aplausos! Maravilloso. Bueno, sigan minuto a minuto toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco como siempre su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente fin de semana. Cuídense mucho.